Está escuchando The Fucking Awesome Show, un podcast dedicado a hablar de código café y otras cosas. Sean bienvenidos al episodio número 8, titulado Lo voy a probar solo porque urge. Espero que se la pasen muy bien en su compañía, así que ya sea que estén escuchándose en el trabajo, estudiando en su casa, haciendo ejercicio, en un camión o conduciendo en el tráfico, pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. Iniciamos este podcast hablando con respecto a lo que ha pasado esta semana y realmente no ha pasado nada interesante, por lo menos para nosotros. No ha habido muchas noticias en cuanto a videojuegos o cosas interesantes. Creo que la noticia más interesante que he visto esta semana, y creo que fue de hace 2 semanas, fue que la GitHub Sponsors, que es aquella herramienta que nos sirve para apoyar ciertos proyectos que nos gusten o que nos agraden para utilizar nuestros proyectos o cualquier otra cosa, ahora está habilitado en México, por lo que puedes ingresar tus datos bancarios en México y recibir este apoyo. Esto servirá para cuando aquellos developers que estén interesados en recibir remuneración por sus trabajos, ya sean independientes o alguna herramienta que utilicen muchas personas, pues está muy bien para que todos ellos reciban este tipo de remuneración para que continúen con su trabajo, ya sea que tengan un trabajo fijo y se lo hagan por hobby, o se pueda empezar a volver su trabajo fijo. Y creo que eso será todo. Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy. Bueno, más que nada es un tanto explicativo sobre qué es, porque sí me gustaría este tema también anexarlo con un anecdotario para que más personas que estén familiarizadas con este tema pues entren al show y den su opinión o experiencias que les ha pasado con lo que vamos a hablar este podcast, ¿verdad? Pero bueno, esto es todo por esta sección. Espero que les haya agradado. Si tienen algún comentario de lo que se tocó en esta sección, que bueno, básicamente fue lo de GitHub Actions, GitHub Sponsors, no duden en participar en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar con el usuario Fucking Awesome Show, así todo como lo escuchan, todo pegado, Fucking Awesome Show. ¿Qué es lo que quieren que hablemos algo en esta sección, de algún tema especial? ¿O quieren mandar algún mensaje para esa sección? Esperamos comentarios, sugerencias o preguntas. Y bueno, sin más preámbulos, pasamos al tema central de este podcast. Iniciamos con el tema central de este podcast. Les recuerdo que si quieren que hablemos de un tema en particular, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Y por si quieren sugerir algún tema o algún tema que platicamos anteriormente, quieren que lo expandamos, ahí recibiremos cualquier comentario que tengan y estamos a sus órdenes y bueno, a sus sugerencias también. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy particular. Específicamente vamos a hablar de algo invisible a la hora del desarrollo de software, ya que por lo general es de aquellas cosas que no se perciben generalmente cuando se está trabajando, pero es algo que puede llegar a pesar mucho mientras más grande se va haciendo un proyecto. Y esto es la deuda técnica. La deuda técnica es un concepto en el desarrollo de software que indica la cantidad de trabajo de desarrollo adicional que se va acumulando cuando se implementa código que es fácil de desarrollar a corto plazo, en lugar de aplicar una mejor solución global. Descripción completamente sacada de la Wikipedia, pero lo que quiere decir es que básicamente significa que aquellas soluciones que hagas temporales o soluciones rápidas para sacar el proyecto que se incluyen en el desarrollo al inicio, o sea, es que necesito sacar esto ya, y cualquier cosa así se verá reflejado más adelante y que no se tome en cuenta al momento de desarrollo y el crecimiento del software. Se debe valorar mucho la mantenibilidad del software y la capacidad de evolucionar aplicando buenas prácticas de desarrollo en lo que estás trabajando. Y la deuda técnica lo que viene a provocar es que si a esas soluciones que hiciste al vuelo, rápidas o temporales, un hotfix, un parche para solucionar un error que estaba existiendo sin saber si ese error de verdad va a afectar a largo plazo la aplicación, eso se le conoce como deuda técnica. Todas las veces que te han pedido, oye, necesito que esto devuelva este filtro y que lo haga de tal forma que el cliente le urge poder ver esto en producción ya. Y ahí van los developers tontos a trabajar ese fix, lo hacen en un día, lo avientan a producción, el cliente se va a contar, sí era lo que quería, ojalá. Y capaz que nomás lo vio fue un comentario y el imbécil del PM, por quedar bien con el cliente, pues le dijo, no sé si lo podemos hacer, y terminaron metiendo un fix muy muy rápido
que no se planteó de forma correcta, que no se vio si a lo mejor ya estaba solucionado, pero simplemente hay un error más profundo que está evitando que se vea reflejado, y lo único que se hizo fue un hotfix en lugar de arreglar completamente todo. Y eso puede provocar que más adelante, cuando incluso los mismos developers que trabajaron en eso no se den cuenta por qué se hizo, y peor aún si es una persona que va llegando al proyecto y se encuentra con ese tipo de errores y le asignan ese tipo de problemas a esta persona, y primero el desconocimiento de la herramienta, y segundo el hecho de que sea algo que se hizo a la rápida solo para solucionar el problema en el instante, puede provocar que el tiempo de desarrollo se vaya extendiendo más para arreglar cosas más simples. Y bueno, hay una matriz muy conocida creada por una persona que se llama Crutzen, algo así, donde expresa que la deuda técnica se encuentra en el lado negativo del desarrollo de software, en la parte invisible, que era lo que estamos comentando. La parte positiva visible del desarrollo de software se refiere al feature, a lo que queremos crear. Por ejemplo, es que necesitamos que este texto contenga esta palabra. Ok, perfecto, ese es un feature. Quieren cambiar la palabra. La arquitectura en la que estás trabajando es lo invisible del lado positivo, ya que depende de tu arquitectura, qué tan fácil o qué tan complicado es cambiar esa palabra. Los lados negativos del desarrollo de software son, primero, del lado visible, el bug, que es algo muy obvio. Si la palabra tiene un typo, es un bug. De términos muy simples, pero se puede ver, así que lo puedes contabilizar. En cambio, la deuda técnica es algo invisible. ¿Por qué? Porque si para cambiar esa palabra lo único que hice fue, al momento de que llega la palabra, cambié el valor para que fuese el correcto, estoy haciendo un hotfix muy mal, en lugar de ver por qué esa palabra está llegando mal. Capaz que tenemos un diccionario de datos donde vienen todas las frases que se van a mostrar en la aplicación para crear obviamente varios lenguajes, y si no estamos solucionando el problema de raíz y solo estamos haciendo un hotfix, estamos dejando deuda técnica que en algún punto vamos a tener la necesidad de pagar. Y incluso si le evitamos lo más posible para no pagarla en el instante o a un futuro cercano, puede provocar que la aplicación explote en algún momento si este cambio es muy complicado. Tomen en cuenta, por ejemplo, una casa. Si una casa se está cuarteando una pared, es muy probable que sea simplemente que exista peso de más en la arquitectura o que no esté bien diseñada la pared. Y si lo único que haces es taparla con un poco de... desconozco cómo lo hagan, pero si lo tapas ahí a la rápida, nomás para que no se vea, en lugar de estar arreglando por qué se está cuarteando. Es una gran diferencia tapar el error solo por taparlo y arreglarlo, en lugar de ver qué lo está provocando. Y hacer ese tipo de hotfixes genera deuda técnica, y eso se va acumulando y va a llegar a un punto en que va a atacar a todos los developers y no van a poder tener una solución inmediata. Típicamente se suele comparar la deuda técnica con un iceberg, ya que la cara del usuario es el software. Es probable que la deuda técnica sea totalmente transparente para él, o sea, nomás está viendo la punta del iceberg. Sin embargo, los desarrolladores y el dueño del producto, o product owner, como lo conozcan, deberían tenerla muy presente en su día a día y en todo el desarrollo del software que hacen. En todo proyecto es lógico acumular cierta cantidad de deuda técnica, ya que se considera necesaria para sacar los proyectos adelante y cumplir con las expectativas del product owner del software de manera ágil. Por lo que tampoco hay que creer que no tener deuda técnica es ideal. Muchas veces perdonen la palabra otra vez, el imbécil del PM se le ocurre la brillante idea de prometer unos features para el cliente, a pesar de saber que sus developers no tienen la capacidad, y no me refiero a la capacidad intelectualmente o que sean capaces de hacerlo, sino en cuanto a su tiempo, que no tienen el tiempo, no tienen la capacidad en cantidad de developers o conocimiento de la aplicación, incluso porque el cliente puede estar usando un framework personalizado y no saben utilizarlo correctamente, apenas van empezando. Y si este promete cosas de más, va a llegar el caso en que por sacar el proyecto a tiempo o sacar el feature a tiempo, pueden dejar cosas que echen a perder la aplicación en algún futuro. Y estos hotfixes generan deuda técnica.
No necesariamente hotfixes, a veces también el desconocimiento de los mismos developers, ya sea por el lado de ellos mismos que no tienen las capacidades para lograrlo y evitan preguntarle a sus peers si les pueden ayudar para hacer la mejor solución y simplemente hacen la solución que se les ocurre rápido para sacar el problema y ya terminé mi trabajo, ya me puedo ir, en lugar de hacer una solución más decente. Eso sí, lo único que hay que mantener siempre es la deuda técnica bajo control. Como ya comentaba, no existe proyecto que no tenga deuda técnica. Todos los proyectos lo tienen en algún punto, así que no es algo de lo que avergonzarse. Pero el objetivo es evitar que esta crezca. El exceso de deuda técnica produce un mantenimiento complicado y gran dificultad de implementación en las nuevas features a mediano plazo, frustrando tanto a la gente del negocio como a los developers. Los expertos también ven como necesidad y proponen acumular una deuda técnica que se vaya controlando a corto plazo y cuidarla en el mismo sprint o iteración o como quiera que le digan, de tal forma que evitamos de que la deuda técnica crezca más de lo que podemos controlar, para así, si necesitamos hacer un bug fix o arreglar algo, la deuda técnica se pague en ese momento inmediatamente, no dejarla para después. Si queremos entregar algo al cliente por pagar o más bien llegar a la fecha comprometida, se lo podemos entregar sin ningún problema. El detalle está en que esas cosas que se hicieron sucias o de cold smells o lo que sea para entregarlo, se tienen que pagar inmediatamente, lo más pronto posible. Si se puede en el siguiente sprint, es completamente válido, pero tiene que hacérsela saber al cliente que para sacar el producto o el feature en el plazo que se prometió, deben en algún punto tener ese tipo de fixes para que los tengan en cuenta ellos antes de empezar a pedir más cosas. Y eso es responsabilidad total del PM, de darle a entender a sus clientes de cuál es la capacidad o el límite que tienen sus developers para que esos no pidan cosas que sean imposibles en el momento y se terminen pagando con deuda, se termine generando deuda técnica que en algún punto alguien deberá pagar. Hay muchas causas que generan y aumentan la deuda técnica. Vamos a mencionar algunos que digamos son los un poco más conocidos y es algo que ya he estado mencionando. El primero es algo que ya he estado mencionando a lo largo de lo que va este podcast, que es las presiones del negocio. En general, todo debe ser lanzado cuanto antes y muchas veces se sacan cosas a producción sin haber pasado por un buen control de calidad y con cambios rápidos generados únicamente para sacar el feature, que no contemplan las posibilidades o no están totalmente completos, solamente generan la funcionalidad que se requiere para terminar el feature. Y eso es algo muy común. Les pueden llegar a pedir muchas cosas que a pesar de que se levante la mano y se diga, oye, esto no va a quedar bien, hay que planearlo, no es un cambio tan fácil, hay que hacer una planeación, bla bla bla. Pero en ocasiones pues los PMs o las personas que se encargan de hablar con los clientes no toman en cuenta la opinión de los developers antes de comprometerse, y eso provoca que los developers terminen haciendo cosas que van a generar deuda técnica. También otra cosa es los cambios en la especificación, y eso es algo también muy común, que las especificaciones del feature que se quiere lograr cambien a mitad de desarrollo o incluso en último momento. Este tipo de cambios generalmente se incluyen en el proyecto con soluciones pobres, como se dice comúnmente, o sea, una solución a la YOLO, a la malagueña, ahí como caiga, el punto es que salga y ya. En general no hay tiempo o presupuesto para hacer comprobaciones adecuadas para ese tipo de cambios. O sea, es algo que no se planeó. Si nos pidieron una caja de texto que dejara el límite de 20 caracteres para inscribir y que si escribía un carácter no válido se pusiera en rojo la caja, es un feature completo. Si en último momento llegan y nos dicen, ¿saben qué? Lo de los caracteres inválidos va para afuera y ahora quiero que se pinte de color verde cuando está los caracteres y ahora aumentan el nivel a 50. Todo ese tipo de cambios de último minuto no estuvieron contemplados a la hora de empezar el proyecto o empezar el feature. Y a la hora de empezar a trabajar van a romper todo y con tal de sacar el proyecto o el feature van a terminar haciendo cosas que generarán deuda técnica. Otra de las cosas que provocan deuda técnica o generan deuda técnica es la falta de buenas prácticas. Y esto es completamente culpa del developer.
Y no solamente del individuo, sino del equipo completo. Si el equipo no genera unas buenas prácticas o fomenta que haya buenas prácticas en el equipo, ya sea generando unit testing, teniendo linters de código, un Jenkins que se encargue de correr todas las pruebas y los linters y que muestre al developer que tiene un error en su código o algo que puede mejorar. Si no se implementan estas acciones para que el developer sepa que tiene que mejorar su código y no se le da importancia a ayudar a sus colaboradores o sus peers, pues va a provocar que terminemos mandando código que no es lo mejor para el proyecto y puede generar deuda técnica. Hay una lista de malos hábitos. Todos los developers tenemos malos hábitos y no solo es responsabilidad del developer mejorar. Todos debemos mejorar y pues hay que estudiar y mejorar cada día. Pero también es responsabilidad del developer ayudar a sus peers. Si notas que alguien está haciendo código o está generando cosas que pueden tener una optimización mejor o que se puede cambiar de tal forma que sea mejor para el proyecto y genera unas buenas prácticas, pues en lugar de solamente decir, ¿sabes que estás mal? Es, mira, eso está mal, lo puedes hacer así y así mejoras. Siempre va a haber alguien que se sienta atacado por ese tipo de situaciones. Y digo, es totalmente normal. Simplemente tú como developer tienes que ignorar este tipo de situaciones. Si esta persona se siente atacado, pues no tiene a ti por qué importarte cómo se siente esa persona. Tú le estás dando recomendaciones de qué hacer, cómo hacerlas mejor. Si él no las quiere tomar, es completamente su problema, es su responsabilidad, pero tú estás cumpliendo con tu trabajo de ayudar a los demás. Si ellos no quieren aceptar la ayuda, pues es su problema. Simplemente tienes que hablarlo con las personas indicadas para decirles que esta persona puede llegar a causar conflictos en el desarrollo de software y pues terminar mandando cosas a producción que no deberían estar ahí. Digo, es de cada quien es su forma de solucionarlo. Yo opino que simplemente esa persona puede sin ningún problema empezar a aprender o mejorar y pues uno simplemente tiene que aportar su ayuda. Si él la quiere recibir o no es problema de él. Y bueno, ese es otro tema que podemos tocar más adelante en otro podcast, hablando sobre cómo ayudar a tus peers y cómo darles ayuda, ya sea en reviews o lo que sea, para que pues mejoren ellos y cómo tratar con las personas que no quieren mejorar. Bueno, continuando con el tema de la deuda técnica, vamos a hablar otro punto importante y relacionado con el anterior, es la falta de conocimiento. Muchas empresas aquí por lo menos donde yo vivo, prefieren sacar un proyecto adelante con los recursos más baratos que hay en el mercado. O sea, por recursos me refiero a developers. Las personas con poca experiencia, personas que estén saliendo de la escuela, los ponen a hacer un proyecto y que salga rápido para que les salga lo más barato posible y pues generen buenos ingresos. ¿Cuál es el problema con esto? El problema no es la gente. O sea, va saliendo de la escuela, no conoce mucho, tiene que empezar a aprender. El detalle está en cuando tienes un proyecto y no tienes a alguien que tenga experiencia, a un senior developer, a una persona que lleve años trabajando y conozca el proyecto. Si no tienes una persona de ese calibre en tu proyecto, puede llegar a fallar. No me refiero que solamente una persona debe cargar con toda la responsabilidad. Debe haber varios, obviamente, dependiendo de la magnitud del proyecto. Y muchas empresas aquí en México deciden sacarlo mejor con gente muy muy barata para que el producto salga lo más barato posible y con que salga y empezar a cobrar. Así que eso es muy común. Digo, al final de cuentas como developers tenemos que aprender, claro, pero siempre una persona que sepa nos va a ayudar y nos va a ayudar a mejorar y es la mejor opción. Tener a alguien que en verdad conozca el software, conozca lo que está trabajando y pues ayudar a todos, ya que pues no podía funcionar. Digo, no debe ser su responsabilidad totalmente ayudarlos. Digo, puede haber más personas que lo pueden hacer, pero es una solución que se puede dar para no generar deuda técnica y empezar a mandar código que puede llegar a arruinar la aplicación. Y otro punto que también es importante es que la falta de colaboración puede llegar a provocar malas decisiones a la hora de trabajar. Y no me refiero únicamente a que los developers no colaboren. Me refiero a que la falta de colaboración con los clientes. Si los developers no tienen conocimiento total del producto
y los clientes esperan ciertas cosas de ellos, pues puede causar problemas de entendimiento y no lograr la solución que se pide como ellos la quieren. Es por ello que tanto los clientes como los developers deben entablar conversaciones para, primero, los developers tengan el conocimiento total de cómo funciona la aplicación o el feature que quieren trabajar y cómo funciona el negocio, y los clientes tienen la responsabilidad con los developers a ayudarles a entregarles toda la información posible para que ellos puedan trabajar. Sí, claro, en muchas ocasiones el cliente, por ser el cliente, le dicen que sí a todo. Por lo general los PMs provocan esto, pero tengan en cuenta que, digamos un ejemplo, si ustedes van a una cafetería y le piden, ¿sabes qué? Dame un latte. Y ya, te van a dar un latte. ¿Qué tal si tú lo querías descafeinado, con leche light, con azúcar, con extracto de vainilla? Digo, no sé, como les guste, pero no le dijiste eso a la persona que te atendió. Por lo general, muchas cafeterías te preguntan, ¿quieres con esto? ¿Quieres con esto? ¿Quieres con esto? Y he visto que mucha gente se molesta de eso, solo dame uno y ya, no me preguntes cosas. Pero es justamente el mismo problema en el desarrollo de software. Si el desarrollador no está preguntando al cliente qué lo quiere, cómo lo quiere, y el cliente no le da esa información, el developer le va a entregar lo que él entienda. Que en el caso del latte le va a entregar un latte y ya, como estándar. No sabe si lo quiere caliente, no sabe si lo quiere frío, con leche light, leche entera, leche deslactosada. O sea, porque la persona que lo la persona que hizo la bebida desconoce cómo lo quiere el cliente. Y él lo hizo como lo más sencillo, o sea, lo más rápido, que es agarrar el café, echarle la leche y ya. No sabe si el cliente es intolerante a la lactosa. O qué tal si no le gusta la cafeína, solamente le gusta por el sabor y quiere café descafeinado. Esas cosas no lo sabe. Y si el cliente no se lo dice, pues nunca va a crear el latte que le va a gustar al cliente. Y lo mismo aplica para el desarrollo de software. Así que ya saben, The Fucking On Show, un podcast dedicado a lo de código, café y otras cosas. Y bueno, esas son las razones, una de las principales razones por las cuales se genera deuda técnica. Vamos a pasar a la siguiente parte del podcast. Espero que les haya agradado esto. Hablamos de deuda técnica en muy alto perfil, digamos, de muy por encima. Más adelante tenemos un podcast ya especial con invitados para hablar sobre ejemplos de deuda técnica muy puntuales, cosas reales que han llegado a pasar. Pero de momento pasemos a las conclusiones. Ahora iniciamos con las conclusiones del tema central de este podcast. ¿Qué se pueden llevar nuestros escuchas respecto al tema que hablamos el día de hoy? Y bueno, creo que la principal conclusión o recomendación que se pueden llevar ustedes el día de hoy es que mantengan a raya su deuda técnica. Trata de, si tienes un parche muy rápido que se hizo para una solución, trata de hacer una refactorización lo más pronto posible, evitar que sea una muy lejana, porque tienes el código fresco en la cabeza y lo puedes trabajar. Trata de hacerlo con frecuencia. Hay que ponerse de acuerdo con el equipo para tratar de solucionar errores que pueden llegarse a dar, para que ustedes puedan trabajarlos lo más pronto posible y evitar que se acumule. Tratar de dar buenas prácticas, más bien fomentar las buenas prácticas de desarrollo de software en tu equipo, no solamente dando el ejemplo, haciéndolas tú, sino también hay que generar linters de código, crear unit testing, forzar que el CI/CD que tenemos haga estas pruebas y que falle cuando estas no se apliquen, para que de esta forma los developers se vean en la necesidad de tener que pasar las pruebas y hacer el linter de código y tener buenas prácticas para que su código pueda ser mergeado. Y eso es algo muy común, que evitamos que tener ese tipo de cosas muy, digamos, forzadas para que el developer se sienta no tan obligado a hacerlas, pero muchas personas necesitan ese tipo de presión y obligación para hacer las cosas. Otra cosa muy importante, y esto va dirigido a los PMs del mundo, es
tratar de evitar las presiones del negocio. En muchas ocasiones los clientes van a pedir, necesito que saques esto de ya, pero es responsabilidad del PM hacer esa mediación para dar a entender al cliente de que sí, pueden sacar lo que pide, pero no tan rápido como él cree. En el caso de que tengan algo verdaderamente urgente, se le tiene que dar a entender al cliente que lo que se está trabajando actualmente puede no salir porque se le dará prioridad a eso. Además de tener cambios en la especificación de último momento puede provocar una técnica también, como ya habíamos comentado. Es responsabilidad del PM darle a entender al cliente que ese tipo de cambios puede provocar errores y fallas a futuro. Y que si quiere de verdad que se implementen, lo que tiene que hacer es darle la información correcta al usuario, al developer, de qué cambios se van a hacer para que en el futuro se apliquen, y si es necesario que ya estén inmediatamente. Otras features que se están trabajando pueden no quedar, pero hay que darle a entender al cliente de que ese tipo de cambios de último momento afectan mucho el desarrollo. A muchos clientes ni les importa. Volvemos al ejemplo del café. Si yo voy y pido un café latte y ya me lo están haciendo con con cafeína, si de pronto cuando ya vertieron la leche sobre el café le digo, ¿sabes qué? Lo quiero descafeinado. ¿Qué va a hacer la persona que qué va a hacer el barista? Pues va a tener que dejar ese y empezar a hacer otro con café descafeinado. Son el tipo de cosas que tienen que entender el cliente. Muchos no lo entienden porque no ven el software. Para ellos el software es una cosa que está ahí mágica, que hace cosas. No lo entienden con cosas prácticas, con cosas físicas. Trata de darles el ejemplo con cosas físicas para que lo entiendan. Otra cosa que también platicamos un poco, además de las buenas prácticas, es la falta de conocimiento del equipo. Si tú eres un developer que va empezando, está bien que no tengas conocimiento de muchas cosas. Nadie sabe sabiendo. Todos aprendemos conforme vamos avanzando en nuestra carrera. Pero sí es responsabilidad de las personas encargadas, el product owner del PM, de tener gente con experiencia en su equipo, que sea la que se dé el lujo, primero, de hacer las cosas más complicadas, y segundo, ayudarle a los demás para que estos mejoren. Porque si yo ayudo a los demás, yo también voy a mejorar. Y finalmente, la falta de colaboración o cooperación con el cliente, que ya lo mencionamos. Tienen que hablar los developers y el PM, más el PM porque es su responsabilidad hablar con el cliente y tener toda la información necesaria antes de empezar a trabajar. Porque si no, a la mera hora les van a pedir cambios que no estaban contemplados y pues puede arruinar el desarrollo, generar deuda técnica y luego hay que pagarla. Y como ya comentamos, hay que tener reservado un espacio de tiempo inmediatamente al final de una terminación de un feature o un sprint, donde hay que pagar esa deuda técnica que se generó. Que la idea es que no se genere mucha, pero si se generó hay que pagarla lo más pronto posible. Pero bueno, esas son las conclusiones que llegamos en este tema. Hablando de deuda técnica, la idea es generar un podcast a futuro con un debate y con información un poco más precisa sobre cómo se genera deuda técnica y ejemplos reales en la vida real de cosas que han explotado por generarse mucha deuda técnica. Pero bueno, hasta aquí las conclusiones. Espero que les haya agradado el tema central de este episodio. ¿Tienen algo que comentar? ¿Les ha pasado? ¿Ha explotado algo donde ustedes trabajan con deuda técnica? ¿Les ha pasado en la escuela que de pronto dicen luego lo hago para arreglos, hago esto así, luego lo hago y al final de la hora no puedes solucionarlo y tienes que entregar? Lo escuchamos en nuestras redes sociales. Si tienen comentarios, preguntas o sugerencias sobre el tema central. Y sin más dilación, pasamos a la última sección de este podcast. Y sin más que añadir, solo queda agradecerles a todos los que nos acompañaron y nos escucharon durante el transcurso de este octavo episodio del Fucking Awesome Show, así como todos los que nos acompañaron para grabar este episodio. Si les gusta lo que escuchan, no duden compartir este podcast con todos conocidos a lo largo y ancho del internet. También les recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, ya sea Anchor, Facebook, Instagram o Twitter, con el usuario Fucking Awesome Show, así todo pegado, Fucking Awesome Show, FOKINOSOMSHOW. Allí les pondremos cualquier pregunta, comentario o sugerencia que tengan del podcast, tanto como de los temas que tocamos aquí,
como del formato que manejamos. Además de cualquier sugerencia que tengan será tomada en cuenta para futuros episodios. También les recordamos que pueden buscarnos en Spotify, iTunes, creo que ya estamos en Google Podcast y YouTube. Bueno, Google Podcast creo que sí, YouTube es seguro. Así que pueden suscribirse en cualquiera de estas 4 plataformas. Y pues ya saben que apreciamos mucho su suscripción al podcast para que primero no se pierdan ningún episodio y segundo nos apoyen a nosotros, ¿verdad? Tanto en YouTube como en Spotify, iTunes o Google Podcast. Y bueno, esto sería todo por el 8º episodio. Bueno, algo más que comentar que tengamos, que tenga más bien. Tenemos el nuevo podcast que creamos a partir de unas pláticas que hicimos, Stop the Whips Podcast, la pueden buscar en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, Deezer, no sé, ese está publicado en medio mundo. Recuerden seguirnos en Twitter también en Stop the Whips Podcast, ahí nos pueden buscar. Y bueno, nuestro podcast hermano, estamos echándole muchas ganas a ese, sin dejar de lado el Focus Show, por supuesto. Le vamos a seguir echando muchas ganas a ambos para que tenga contenido de calidad y pues que les agrade, ¿verdad? A fin de cuentas, el objetivo es divulgar la palabra del desarrollo de software y también contar experiencias propias y historias de terror de desarrollo de software aquí en el Focus Show. Y el otro podcast más dedicado a hablar un poco de cosas más webs, anime, juegos, internet, cultura de internet, etcétera. Y digo, podemos hacer una interacción con ellos, como sea. El punto es que si les interesa alguno de los temas de los que hablamos tanto aquí como en el otro podcast, pues una suscripción, seguirnos en cualquiera de las plataformas donde están disponibles los podcasts, pues es muy, muy agradecida de nuestra parte. Y eso sería todo. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el futuro. Cuídense, por favor, lávense las manos y hasta luego. Bye.